ready? Welcome to El Disque Show Podcast. Entrepreneurship, digital marketing, negocios, cripto y mucho más. Bienvenidos al Disque Show con Eric Wagner. Hola mi gente, bienvenidos todos a este episodio del Disque Show. Tengo un invitado de lujo, un speaker del Blockchain Latam, directamente desde Perú, el gran Alain Godefroy. Primero que todo, Alain, explícanos tu nombre, ¿dónde viene? Uy, eso está complicado, pero voy a explicarte un poco la historia que me dio mi mamá. Okay. De hecho, dice mi madre que abrió el diccionario. Ajá. Y vio que había un nombre de un científico que se llamaba Alain. Y dijo, ya, yo quiero que mi hijo también sea de alguna manera científico o algo similar, no sé por dónde. Y me dijo ya que se llama Alain. O sea, de hecho en esa época dicen que había un actor muy conocido que se llamaba Alain Delon. Pero ni idea. O sea, cuando le preguntaban, oye, este nombre de alguna manera es por Alain Delon, decía no. Después había un conductor de Fórmula 1 o algo así, no estoy seguro, que se llamaba Alain Prost, que falleció, de hecho, algo así. Sí, me suena. Entonces es como que mi nombre en esa época era muy raro y de hecho he vivido, sobre todo creo que los 15 primeros años de mi vida, solamente conociendo muy pocos Alain en mi vida. Ahora ya conozco algunos más, pero digamos que aún siguen siendo medios extraños. De ahí le preguntaba o a mi papá o a mis abuelos y era como que el nombre también francés. Me metían floro, en verdad me metían floro y como mi apellido es más raro todavía, era como que cada vez que me decían, por favor señor, su nombre, yo como que Alain. Y ahí su apellido, Godefroy. Y yo, y cuando me hacían deletrearlo era como que, wow, ya. Se quedó con mi vida. O sea, ahorita mucha gente me dice Alain y mucha gente me dice Alain. Okay. Me acostumbró con los dos. O sea, igual volteo. Igual le hago caso. Sí, total. A mí también pasa. O sea, cuando dicen Wagner, algunos dicen Warner Brothers, dicen Warner solamente, y yo no, es con G, Wagner, y un solo enredo. Otros, si son de Chile, por lo menos me dicen Wagner, porque sí tiene origen austriaco o alemán, no sé. Yeah. Y sí tratan como de pronunciarlo bien, pero sí, acá en Latinoamérica es un poquito más complicado. Claro. Alain, mira, te quiero hacer unas preguntas porque, como sabes, este es un podcast de emprendimiento, básicamente. Uh-huh. Queremos saber quién es Alain, o sea, ¿a qué te dedicabas tú antes del tema de las criptomonedas? Wow, esa es una pregunta bien amplia y voy a tratar de resumirla. A ver, Alain es un chico de 32 años que le gusta vivir tranquilo, que de alguna manera busca tender a buscar su felicidad sin molestar a nadie o sin joder a nadie, y bajo ese esquema trato de vivir tranquilo con las cosas que me gustan, con las personas que también me siento cómodo y en el lugar que me sienta cómodo. Tal cual es eso. Ese es Alain el día de hoy. Ahora, para llegar a ese momento, que es como es hoy, han pasado muchas cosas. Entonces, de hecho, empecé a trabajar muy joven en varias cosas. Siempre he sido como que el bichito emprendedor. De hecho, no me acuerdo a qué edad, pero yo manejaba mucho bicicleta. De hecho, yo iba a la universidad. Estudié administración de empresas en una universidad en Perú que se llama Universidad Ricardo Palma. Y yo iba en bicicleta y regresaba en bicicleta, porque vivía relativamente cerca. Digamos, no tan cerca, pero unos 20, 25 minutos en bicicleta. Entonces como que iba, venía y hacía todo lo demás. Y encontré que también la bicicleta fuera del transporte, porque en ese momento tampoco no tenía mucho capital para moverme en bus, taxi, lo que sea. También podía de alguna manera hacer encargos, hacer envíos. Entonces es como que siempre me cachueleaba y cachuelear no sé qué significa aquí, pero en Perú es como que buscar pequeños negocios para obtener algún tipo de ingreso adicional al regular. O sea, en muchos lugares dicen, ¿te buscabas la vida o que igual siempre tenías algún huesito? Sí. Acá también le dicen camaronear. Ok. Entonces, camaroneaba. Camaroneabas, exacto. De alguna manera, de hecho, en el colegio vendía como que panes con pollo, en la universidad también vendía lo que sea. De hecho, en esa época existían, digamos, recién estaba empezando, ya estoy viejo, en los celulares de colores. Los celulares de colores que aceptaban algún tipo de música, pero recién estaban empezando. Sí, con los ringtones. Ajá. Claro. Entonces, yo me acuerdo que yo siempre he sido bien techie, o sea, me gusta la tecnología y me gusta aprender por mí mismo. Soy muy autodidacta. Entonces, era como que encontraba maneras, y una de ellas fue de poder poner música en celulares, porque en esa época no había muchos servicios de eso, o alguien tenía un celular, no sé, pues con
64 megas de memoria y solo le entraban que una cantidad muy pequeña de música. Claro, Entonces, eso estamos hablando 2000, esa 2005. es la universidad 2000. Sí, de hecho, mira, yo 2006, 2007, que entraban los Sony Ericsson recién. Sí, Entonces sí, era sí, como wow. que, Wow. estoy viejo, definitivamente. Y la cosa es que yo me acuerdo que había gente que decía, oye, ¿sabes qué? En mi celular solo entran 20 canciones a través de MP3. Y encontré en esa época un formato que hoy es mega conocido que se llama ACC. Ok. Que con la misma, bueno, digamos una calidad similar, puedes tener mucho más canciones porque pesan la mitad. Entonces era como decir, ya, oye, yo te puedo poner el doble de canciones y me pagas tanto. Y así me camaroneaba, me cachueleaba y Ya. también de alguna manera hacía PowerPoints. O sea, Ok. en el trabajo, en la universidad había mucha gente con muchos trabajos en el día a día. Y pues hacía PowerPoints y me las buscaba como sea. Siempre he sido ese bichito emprendedor hasta que por también necesidades económicas de la familia y todo lo que sea, también empecé a importar relojes de China. Ok. En ok. esa época en Perú, yo recuerdo que se volvió, entró al mercado una especie de pulsera extraña que se llamaba Power Balance, Ajá, ajá. que era ajá. como que te decía que con los iones te calmaban y no sé qué tanta sí, cosa. Sí, sí, totalmente. Entonces, como ya era un mercado que está, digamos, en crecimiento, yo traje junto con, bueno, con mi mamá, con la persona que hoy es mi padrastro, que se llama el señor Juan, se llamaba Ion Watch, que era un Ajá. reloj que se supone que aparte de tener estas condiciones de iones y que bla, 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 también te daba la hora. Y tenía otros modelitos más simpáticos que el Power Balance, que solo era una pulsera que ya. Y se volvió como que mega conocido, furor. En esa época todavía nadie lo había traído y empecé a traerlos. Me costaban, digamos, si lo vemos en dólares, me costaba como una especie de 70 centavos de dólar el traerlo por unidad, ya con todo el tema del flete y todo eso. Y prácticamente los vendía en esa época con el tipo de cambio a unos 10 dólares. Qué wow. Y los repartía en bicicleta. Ok. Entonces, ok. ese era mi plus, que tú me hablabas por Instagram. Bueno, en esa época era más Facebook. Creamos un Facebook, creamos todo un tema para poder de alguna manera venderlos. Y salió bien, salió súper bien porque era la moda, que esto, que el otro. En verdad era un producto chino. ¿Y lo hacías solo o tenías socios? No. Solo era prácticamente era el negocio, pero con mi mamá, con mi familia, porque era como que el negocio de la familia para salir adelante como Ok, familia. Ok. Entonces, pues, buscábamos lo que sea. Y yo me iba a repartir a quién sabe, o sea, a lugares incluso lejanos, en bicicleta. Pero era también para ahorrar y era como para decir, ya, si me compras uno es como que 30 soles, al cambio era 30 soles en esa época eran como 10 dólares, pero si me comprabas dos te dejaba 2 por 18 dólares, una Ya, cosa así. Eso es lo ya. que lo estoy transformando en el tipo de cambio de ese Sí. momento. Y funcionó bien y empezamos a traer más, empezamos a traer una segunda, digamos, un segundo lote. En esa época, digamos que encontramos también que venían los relojes que apagas la luz y brillaban. Ajá. Entonces como que ajá. empezamos a traer cosas porque ya había competencia, pero la competencia era muy chiquita. En esa época lo que más buscaban digamos, en plataformas era Mercado Libre. Entonces yo siempre he sido bien stalker, ¿ya? Así me ha gustado siempre, o sea, si a mí me das algún tipo de información, la busco y jalo la pista hasta donde no llegue. Y empecé a revisar toditos, empecé a llamar a mi competencia de alguna manera, y era como que super monce porque no se dedicaban a vender, no le metían punche a la venta, entonces dije, ya, nosotros podemos expandir un poquito más el negocio. Y expandimos bastante más el negocio hasta que se volvió tan famoso que una tienda retail conocida llamada Ripley los trajo. Ok. Y cuando llegó los trajo al doble de precio. Entonces nosotros éramos como que a 30 soles, ellos vendían a 70 soles, que era como que Wow. digamos 18 dólares en esa Claro. época más o menos. Un poquito más, de hecho, más. Y la cosa es que dijimos ya, ok, o competimos y nos sacamos la mugre, o simplemente como somos chiquititos y ya fue. Entonces dijimos, Salimos y punto, ya, claro. ¿por qué no traemos más cosas? Y de ahí con las ganancias que logramos en el tema de los relojes, me acuerdo que trajimos unas uñas, que eran también un producto chino, así, de no tan buena calidad, digámoslo así, que tú movías la mano y se quedaba como que la huella de la luz. Una cosa que rara. La cosa es que ese producto jamás llegó y nos estafaron y tampoco teníamos mucho capital. Así que ahí murió el negocio de la importación para Line. O sea, era como un pre-dropshipping. Porque Digamos. no había todavía la estructura esta de un Shopify ni nada de eso, Exacto. así que tenías que hacerlo lo más de boca en boca. Sí, o sea, de hecho en Perú usábamos Alibaba en esa época. Ok. Ni siquiera AliExpress, era Sí, Alibaba. en esa Alibaba el época. que estaba, exacto. Ujú. Y era complejo igual, o sea, la gente no estaba tan acostumbrada y si lo estaba, pues había todo un proceso, tenías que tener conocidos, etcétera. Porque digamos que la logística en Perú tampoco no es la mejor. Sí, acá cuando nos pasa igual. tratas- Entonces es un Sí, tema. como que el correo no es tan efectivo.
Exacto. Ok. Entonces, pues ahí murió como que la etapa importadora de Line. Luego seguí buscando camaroneándome, como le dicen aquí, o cachueleándome, y llegué a ser DJ. Llegué a ser DJ, todo esto mientras estudiaba en la universidad, digamos que en paralelo. De hecho, bueno, hoy esposo de mi hermana, digamos que en Perú es como que un DJ súper conocido, pero en esa época también era conocido y de hecho me ayudó bastante, me enseñó y también me busqué por mi lado y me abrió un camino como DJ. Y me encantaba, me gustaba muchísimo. Era un mundo cansado, un mundo también diferente, pero me gustaba mucho porque me gustaba mucho la música, demasiado. Hasta que me compré mi máquina, o sea, de hecho yo me acuerdo que la primera fiesta que animé fue a cambio de una salchipapa, porque obviamente no salchipapa es papa con hot dog, acá no sé cómo le llaman. Ajá. Porque obviamente no cobraba. Iba a las fiestas de mis amigos, oye, tengo una fiesta, ya te metes, y así, y en verdad toqué en muchas fiestas gratis o por un churro, por una Era salchipapa. para hacer currículum, básicamente. Y para practicar, o sea, Claro. me gustaba, y entonces como que ya chévere, hasta que ya un poquito como que empecé a darle duro, digamos, y empecé a tener algún tipo de redituabilidad. O sea, sabía que esto era rentable. En el Perú el tema de eventos es bastante rentable. Entonces yo dije, oye, esto puede ser un ingreso adicional que también puede ayudar a casa. Porque mi fin siempre era como que ayudar a casa, a familia, etcétera. Porque también vivíamos algunas cosas medias complejas ahí, ¿no? Entonces como que ya empezamos así. La época DJ duró bastante, duró muchísimo. Me gustó mucho, se fue creciendo también. Logré tocar en una discoteca de, digamos, uno de los lugares más yeye. Acá le dicen yeye. Ujú. Sí, sí. Pero es como, allá le decimos lo más fichos, que se llamaba Asia. Que era como que la playa, así, todo chévere. Y también tuve un par de logros. Siempre me gusta tratar de ser trascendente en las cosas que a mí me gustan. No todo me gusta, claramente, ¿no? Luego, en la universidad terminé siendo becado. Tuve también una beca también en la universidad. Y empecé a trabajar para la universidad. Digamos que como una especie de intern practicante. Ujú, Nosotros le decimos ujú. practicante. Sí. Entonces, ese fue mi primer trabajo oficial, digamos, dentro del mundo corporativo. Que me jalaron de la universidad, me dijeron, ¿y por qué no trabajas? Era el área de planificación. Entonces, yo siempre he sido bien metido, siempre me ha gustado un poco todo, me gustan mucho los números, hasta el día de hoy me encantan los números. Entonces, era el trabajo, digamos, no era el trabajo más exigente del mundo, era un trabajo, pues, pero igual, era como que tu primer trabajo y me acuerdo que me pagaban por cheque, o sea, era Claro. súper anticuado. Yo no sé, cada vez que hablo pienso que ya estoy súper viejo. Y obviamente el primer sueldo básico de ese entonces, porque ganaba un sueldo básico, o el sueldo mínimo, era la mitad de lo que es hoy aproximadamente. Ok. Era 550 soles, que al cambio estamos hablando de $150. Mensual. Más o menos, mensuales, exacto. Wow. Entonces era como que ya, siempre me gustaba estudiar, tener el trabajo y siempre me gustaba tener algo más, siempre buscaba. Luego, por cosas de la vida, en algún momento de la vida dentro de la universidad, terminé también vendiendo panes con chorizo. Entonces Dentro del ambiente laboral. los vendí, de hecho, en la empresa que era la misma universidad, la parte corporativa, y también Ok. en la noche otra tanda de panes con chorizo. Eso lo hice solamente una o dos veces Ya, en la universidad dentro en clases. ya. Porque justo pues ya, la vida me hizo vender panes con chorizo en ese momento y vendí panes con chorizo. Entonces encontraba cosas que me gustaba hacer y, o sea, es como que, digamos que una de las cosas que considero yo que al día de hoy me caracteriza es digamos, el alto espíritu de servicio. Siempre me ha gustado esa vaina, atender a la gente. De hecho, en algún momento, si a mí me preguntas si regresamos al tiempo unos 10 años y me preguntas, ¿qué quisiste ser y que no lo fuiste? Ujú. Yo quería ser un mozo de Fridays, un mozo de Tony Robbins, Ok, así. ok. O sea, como para cachuelearme y practicar. Claro, claro. Y eso es lo que yo buscaba, porque decía, pucha, en propinas se debe sacar buena plata, que bla, bla, bla. No, y el ambiente se ve como que bastante animado Ujú, y... sí, y claro. entonces, eso era una de las cosas que quise en algún momento hacer y que no lo logré, de hecho. Y pasó el tiempo, ya iba, digamos, entre cachuelos o entre camarones, acá no sé cómo se dice, Sí, sí, sí. camaronear. Empecé a ver qué otras cosas más podía hacer. Y de hecho, o sea, hay entre tiempo y tiempo hay otras cositas que quizás no me acuerdo ahorita, que todo era como que buscarme, encontrar cachuelos, una oportunidad. Oye, te vendo esto, agarra esto, manda esto, envía esto. Todo trataba de aprovecharlo. Pero no necesariamente tenía la mejor educación financiera en el sentido de que no necesariamente todo lo ahorraba o lo invertía. En esa época en mi cabeza no era la palabra inversión, no existía. Claro, era cobra Era más cobro, y cómprate algo. O ayuda a la familia, o era como Y que gástalo muy en algo, transaccional. claro, claro. Exacto. No ahorraba nada, no hacía nada. Entonces, hasta que ya con el tiempo, y posiblemente estuve viendo muchas etapas de mi vida que no recuerdo a detalle, ya entré a una empresa formal. Había acabado la universidad, ya para esto ya había terminado. Y digamos que acabé en diciembre. Yo tenía acababa de cumplir 21 años. Y en febrero, una amiga de la universidad que ya trabajaba
me jala una empresa para una entrevista como temporal. De hecho, esta empresa se llama Komatsu, es una empresa de maquinaria pesada, como que la competencia de Caterpillar acá. Sí, de camiones y todo. Sí. Entonces entré como una especie de intermediario, o sea, como un externo, digamos como un externo por un puesto temporal por 5 meses. Entonces, de verdad que obviamente como tenía algún tipo de necesidades también económicas y lo que fuera con la familia, pues me saqué la mugre, en esos 5 meses me terminaron contratando, me ascendieron, digamos, en verdad agradezco muchísimo porque tuve muy buenos jefes, yo creo que ese fue parte del por qué me gusta tanto y ser así y poder, digamos, construir y poder ayudar a que la gente crezca, porque también tuve la oportunidad de tener muy buenos jefes, muy buenos. Y ascendí muy rápido, digamos que era como que los primeros años ni siquiera yo entendía por qué avanzaba todo tan rápido, pero solo quería cumplir porque necesitaba también el dinero para la casa, para lo que sea. Y me saqué la mugre. Hasta que en paralelo siempre era DJ y tenía el bichito emprendedor. Siempre, eso no me lo podían quitar. Eso siempre, Ajá, o sea, siempre. nunca dejaste a un lado esa parte de generar un extra. Ajá, siempre. Y yo siempre tenía en la cabeza, ya en esa época, digámoslo así, estamos hablando ya 2011, 2012, 2013 hasta el 2015 quizás, siempre buscaba en Google, ya en esa época me acuerdo, cómo ganar plata por internet. Yo entraba a Google Que y es una de ponía, las búsquedas más amplias que hay. O sea, y yo siempre en mi cabeza decía, esta vaina tiene que ser cierta, porque si hay tanta vaina en internet, tanto dinero se mueve, pero obviamente en esa época era como que muchas estafas y también pasé por muchas estafas en términos, en esa época ni siquiera conocía las criptos, de hecho. sí. La cosa es que siempre buscaba un extra, seguía siendo DJ, seguía de alguna manera ya trabajando en una empresa, me iba súper bien, me dieron proyectos, era como que un chico de muy baja edad en promedio, dentro de la empresa, con proyectos enormes, hasta que a los 3 años decidí, según yo, tenía el capital necesario para emprender, según yo. Tenía, digámoslo, tenía al cambio, o sea, viéndolo en dólares, como unos $3.500 o $4.000, pero según yo... Pero ahorrado. Está Ahorrado. bien. Eso, o sea, ¿y ahí tenías cuántos? ¿20 cuánto? 20... No, ya tenía 23 y medio, más Está o menos. bien, está bien. Entonces- Mucha gente nunca ahorra eso. Y yo fui donde mi jefe y le dije, quiero renunciar porque quiero hacer mi restaurante. Si me Ok. vine, ya en esa época tenía... Y mi jefe me dijo, mi jefe es súper buena onda, siempre bien centrado. Me dijo, ya, ok, ¿cuánto tienes? Y me empezó a contar, cuéntame un poco más, que esto, que el otro. Y me dijo, pero esto no te va a alcanzar para nada. Entonces me dijo, y me acuerdo clarísimo, en su oficina me dijo, ok, voy a agarrar tu carta de renuncia en base a lo que hemos conversado, bla, 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 y la voy a guardar acá. Ok. No la voy a firmar, no le voy a hacer nada y yo espero que tú me des una respuesta pronto para saber si efectivamente quieres. Pero me dio todo un sermón de decir si me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Claro, igual te estaban mentoreando en ese momento. Y entré en razón a los días, de hecho. Pero yo terco, yo decía, porque, a ver, ¿qué pasa? También en esa época yo creo que al ser, digamos, menos de 25 años, estaba con todo el ímpetu de quererme comerme el mundo, de decir, o sea, si tenía tanta responsabilidad en el trabajo siendo tan joven, de hecho yo decía como que, ok, puedo hacer todo lo que quiero en mi vida, ¿no? Es como que ya me sentía así, que capaz se me subió un poco todo el tema a la cabeza, ¿no? Sí. Y yo creo que eso pasó. De hecho, yo decía, ya, entonces yo puedo emprender, puedo hacer lo que quiera, bla, bla, pero siempre tenía ese pinche bichito emprendedor. Hasta el día de hoy, de hecho. Entonces, después de eso, pasó el tiempo, seguía avanzando en el trabajo. Digamos que mi curva fue muy rápida, fue como Bitcoin, muy empinada. Y un punto que empezó a madurar en el trabajo y las cosas, digamos, ya no eran como antes. No era como que, Alain, el pata que se está, es como que sacando la mugre, que esto y lo otro, sino como que ya un poco zona de confort, más tranquilo, seguía avanzando súper bien, pero yo incluso hasta tuve una época de un bajón de rendimiento, donde en todos los premios que gané, hubo uno, me acuerdo, que fui donde mi jefe le dijo, yo no me lo merezco. Porque, o sea, me acuerdo todavía, hay varias cositas ahí. Y era un viaje a un hotel con un montón de gente, bla, bla, bla. Al final fui al hotel, me dijeron, sí, tú Claro. tienes que ir porque... Bla, bla, bla. ¿Y sientes que ese bajón en tu rendimiento, en tu trabajo de ese momento era por el tema del emprendimiento? Es que creo que era una combinación de muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que mi forma de ver hasta el día de hoy, de hecho, siempre he sido muy de entender algo, tratar de dominarlo y me aburro rápido. Entonces es como que agarro, ya me das algo y trato de avanzar y llega un momento en que ya... En que ya no puedes avanzarlo sí, más, ajá. o sea, como que ya llegaste al tope en eso y ya. Ajá. Te lo pregunto por qué. Porque normalmente sí oigo y veo mucho jóvenes que están entre los 18 y 22, 23 años que ya están hablando de
no veo cuándo renunciar. En inglés le dicen al 9 to 5 o en Panamá sería como del 8 a 5, al trabajo formal, pues. Sí. Y yo me quedo como que, pero todavía no has vivido esa parte de la vida en la que trabajas para alguien que, desde mi punto de vista, es el que te va creando una estructura como de un orden mental para poder saber cómo funciona una empresa. Porque yo soy de los que piensan que tú no puedes hacer una empresa si nunca has trabajado en una. Ok. Entonces, siento como que mucha de la juventud a veces pierde esa fase del aprender cómo hacer algo para entonces tirarme a un emprendimiento. Porque de repente es porque a mí eso me pasó un montón de veces. Ajá. O sea, yo también tengo el bichito de ese emprendedor desde muy chico. Ya. Y es que como que si yo no llego a una meta que me establezco en una empresa o algo, cuando yo creo que ya estoy listo, cuando yo creo, no cuando necesariamente esté listo, cuando yo crea que esté listo, siento como que ya el lugar es muy chico para mí y necesito brincar para otro lado, pero todavía no he aprendido a darle el tiempo a que madure una idea, que madure un tiempo de reacción de un negocio. O sea, todo esto, el tema de que no estoy de ya para allá. Y siento como que mucha de la juventud a veces comete ese error de pensar de que todo es ya para allá y que tengo que tener un resultado hoy porque es hoy y no que una empresa se desarrolla en 10, 20 años. Sí, definitivamente. A ver, yo creo que es parte sí y parte no, porque también creo que estamos entrando a nuevos tiempos. Claro. En mi cabeza, yo creo que de hecho tuve una parte quizás muy ambiciosa en mi vida, donde yo siempre decía, o sea, cómo yo pensaba. Raro pensar, yo soy un loco y ahí te voy a contar la parte mística que también se junta con todo esto y tal. Pero yo siempre decía en mi cabeza, ¿por qué? Y esto se trae a raíz de un comentario que me hicieron alguna vez un gerente, me dijo, pero es que tú para llegar a donde estoy tienes que pasar por todo lo que he pasado. Claro, claro. Y eso ha cambiado. Yo me quedé pensando y desde ese momento yo dije, ¿por qué? Yo dije, ¿por qué yo tengo que pasar por lo que pasa mucha gente? Y obviamente si tú hablas con una persona mayor te va a decir, porque así es la vida, o porque así es, etcétera. Porque nada viene fácil, hay que trabajar así. Duro. Entonces, de hecho, yo también creo en este dicho que se dice que el viejo más sabe por viejo que por diablo. Correcto. Definitivamente. Correcto. Y sí creo que es importante la experiencia de estar dentro de una empresa, pero también hasta cierto punto. De hecho, en mi caso yo sí agradezco porque me sirvió muchísimo, me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque obviamente estás en el proceso de interacción con personas. De hecho, tú sabes que las primeras llamadas que yo hacía dentro de la empresa, cuando recién empezaba, estaba súper nervioso. Era como que ni siquiera podía llamar a pedir una pizza porque era como que llamaba a un área y decía, hola, ¿qué tal? Te llamamos de Komatsu. Y yo estaba como que, te llamamos. O sea, ni siquiera, hola, ¿qué tal? Soy Alain, te llamo. ¿No? Yeah. Es que estaba muy nervioso. Entonces, creo que hay momentos donde las empresas también, a través de la experiencia y todo el proceso de la carrera, van formando. pueden ayudarte un poco a desarrollar ciertas habilidades que de repente tienes, pero no sabes que las tienes, ¿no? Ahora también he visto que hay otros modelos, otras cosas, donde ya hay mucho emprendimiento directo, pero también seguimos en un ratio muy alto de emprendimientos que no funcionan. Sí. O sea, creo que hace mucho tiempo leí un artículo que era como que solamente el 10% de empresas duran más de 3 años, por ejemplo. Correcto. Entonces, creo que todavía seguimos en esa etapa donde efectivamente algunas personas también se lanzan, pero que también creo que son necesarias, ¿sabes? Porque cuando yo lancé, y ya ahí justo voy a regresar, después de los 3 años pasaron 5 años, y mientras que buscaba todo tipo de emprendimientos, de hecho en algún momento tuve un montón de intentos de emprendimiento, incluso con un amigo también intentamos como que poner, no sé cómo se llama en esa época, pero eran como una especie de stickers para las paredes de diferentes modelos, de Goku, de Mario Bros. Era como que la moda. Entonces decidimos hacer un montón de emprendimientos que no necesariamente funcionaron hasta que llegaron los 5 años. Yo seguía siendo DJ, seguía avanzando y por fin, pero también, digamos, la propia empresa era como que ya sentía que era el momento para ya salir, migrar. Ya, digamos, tenía más experiencia. Tenía incluso más experiencia ya en el momento de investigar cómo hacer la empresa, porque investigaba, o sea, no es que la había hecho, pero investigaba, ya tenía un local como para ya poder establecer una empresa y dije, quiero hacer mi restaurante, lo voy a hacer mi restaurante. Así que hablé con mi jefe, todo el proceso regular, demoró un poco de tiempo y terminé renunciando. Pero creo que Komatsu ha sido la empresa donde mejor he podido desarrollarme y me han criado también de una buena manera. Claro. Entonces salí súper bien. Y al día siguiente que me desperté, me acuerdo que dije, ¿y ahora qué hago?
Porque Exacto. Es como, ahora depende de mí. Y no tenía nada, o sea, tenía muy pocas cosas. Entonces, de hecho, en esa época, obviamente había recibido mi liquidación, tenía un poco ya de dinero ahorrado. Y dije, ok, voy a alquilar un local, alquilé un local y todo lo demás. Y dije, ok, esto puede esperar un poco más, me voy de viaje. Me fui de viaje. Me fui de viaje como una semana, pero digamos que gasté un monto de dinero considerable Claro. que yo no sabía que iba a necesitar para el negocio. Claro. Entonces, persona inexperta, siendo ya ahí ya tenía 25 años. Y de hecho, hay algo que sí me gustaría comentar, es que cuando yo decidí renunciar para abrir este restaurante, un montón de gente me dijo, no lo hagas, que esto, que lo otro, no, porque si Claro. en la empresa te va bien, o sea, tenía un auto, tenía todo como que... Claro, muy es la, chévere. es la gente que no te lo hace con mala intención, Ujú. pero te frenan de seguir creciendo. Sí, y me decían, no, pero es que estás loco, si te va bien. Que esto... Y yo dije, no, ya, toda la mierda. Y de hecho ahí, o sea, mi papá, que ya en paz descanse, ya falleció, mi papá era muy loco. ¿Ya? Mi papá era de las personas que él quería algo y encontraba la manera de tenerlo, lo buscaba, o simplemente si todo el mundo estaba en contra de él, pero él sentía que estaba como que bien, lo hacía. Lo hacía, claro. Entonces, yo estaba medio peleado con él en esa época, pero me acordé y dije, si le hubiera preguntado a mi papá si hubiera podido renunciar para hacer un restaurante, él me ¿Qué hubiera te dicho, hubiese dicho? Claro. hazlo. No, Ya. bueno, sí, ¿no? Entonces yo dije, lo hice, bueno, me fui de viaje, etcétera, y creé el restaurante. Y en esa época no me alcanzó todo lo que yo tenía pensado para hacer mi restaurante, porque digamos que cada mes que pasaba el local, o sea, tenía que pagar el local, tenía que Y pagar... se va mucho dinero ahí. no había pensado el tema de las licencias, no sabía que el hecho de que las licencias podían demorarte te truncaba prácticamente todo mientras que seguías pagando el alquiler del local. Entonces empecé a sobregirar todo, o sea, para esto, a ver, yo tenía, digamos, una economía estable ya trabajando más de 5 años, me iba súper bien, manejaba muy bien mis tarjetas de crédito, todo lo manejaba súper bien, hasta que llegó el día del restaurante, donde ya, yo me acuerdo que solo me quedaban 1.000 soles, eso posiblemente poca gente lo sepa. O sea, tenía el carro, tenía activos y todo lo demás, pero en esa época todo, o sea, había sobregirado todito lo que tenía y solo me alcanzó para una barra y un par de sillas. Y dije, ¿y ahora qué hago, concha su madre? Dije. Y solo me quedó como 1.000 y tantos soles para el primer día de la inauguración. Entonces, eso fue como que ya, es todo por el todo. O sea, no podía... No puedo echar para no atrás. podía, exacto, no podía ni echarme para atrás, no podía fallar, no podía hacer nada. De hecho, Qué presión. ahí, y tenía para colmo una presión adicional porque no tenía cocinero. Yo había conseguido un cocinero de manera, digamos, la regular, que es buscas una persona, te trae los CVs y el cocinero nunca apareció. Hasta que, sin querer, justo mi madre me dijo, oye, pero tu tío tal también cocina, él así, yo lo he visto con fotos en una plancha, mira, con fotos en una plancha. Ahora, ¿por qué no lo llamas que esto que el otro? Sí. Te explico un poco el concepto de restaurante. Eran Sí. 40 metros cuadrados. Ok. Y empezamos vendiendo 3 tipos de sándwiches. Era pavo, era asado y era acá le dicen puerco, pero era chancho al cilindro. Ok. Que era como un chancho ahumado. Sí. Y aparte una salchipapa, que era como hot dog, chorizo y papas. Y el restaurante se llamaba La Buena Mezcla. La cosa es que el día de la inauguración yo tenía invertido, o sea, todo ya la miércoles porque obviamente no tenía insumos, o sea, ya tenía la infraestructura, tenía los permisos, tenía bla, 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 pero no tenía insumos y tenía que solo los 1.000 y tantos soles, que al cambio que ponle que sean $400. Y eso, $300. Más o menos, ya 300, $400, ponle. En esa época, porque el tipo de cambio era diferente. Y la cosa es que me arriesgué con todo. Y el día de la inauguración, usualmente el día de la inauguración va a familiares, amigos, a todos. ¿Ya? Ya bueno, y la cosa es que al final, con un día de anticipación, logré conseguir a mi tío que se había tomado fotos con una plancha. Y pues, sin querer, terminó siendo el cocinero de toda la vida del restaurante por todo el tiempo que estuve. ¿Cómo es la vida, no? Ahora, ¿de qué se trataba mi restaurante? Yo empecé vendiendo 4 platos, como te decía, era 4 sándwiches y una salchipapa. Pero siempre, a ver, ¿por qué creé La Buena Mezcla? Y de hecho, parte del concepto era traer cosas que en esa época no existían o eran en muy pocos lugares, digamos como que gringos, a precios más accesibles. Eso es lo que yo buscaba. Hay un lugar que se llama Chili's, que es muy similar a Fridays, Sí. y ellos vendían alitas barbecue cuando nadie vendía. Es solo ellos y muy poca gente. Y yo decía, yo quiero traer esas alitas, pero en lugar de que pagues tanto, quiero que pagues la mitad.
Y traía, Claro, y había claro. como que, acá creo que le llaman mazorca, pero es como que Sí. el choclo. Sí, el choclo. Ujú. Y quería traer diferentes cosas donde uno, digamos, solo las consigue en lugares caros, digamos, gringos. entre comillas, Totalmente. y quería llevarlo a un lugar o sea, algo más rápido. Claro, y volverlo al, como al, al tú no ser parte de una franquicia no tienes tantos costos que puedes llevarlo a un precio mucho más accesible. Claro, entonces yo decía, empezamos, si bien es cierto, con 4 panes y una salchipapa, pero los 4 panes me dejaban merma, me dejaban mucha merma. Pero antes de hablar un poco de los productos, sí me gustaría retomar un poco el día de la inauguración porque Sí. estaba jodidísimo. Sí, sí, sí. Y el día de la inauguración, y la gente me va a matar si escucha esto, subí los precios de todo a propósito, porque estaba hasta las huevas. Entonces, de alguna manera recuperé todo y gané un poquito. Y yo dije, esta vaina no la puedo gastar. No la puedo gastar porque obviamente tengo que ir con el negocio. Entonces, al día siguiente volví a comprar y como que era el segundo día, digamos que la curva todavía era de amistades, de familia y todo eso. Pero ya no gané tanto como el primer día. Porque el primer día era, yo vendí un montón. O sea, vendí súper cara las bebidas, etcétera. Porque decía, este es el día donde la gente va a gastar y tengo que recuperar algo. Tienes que, exacto. Son negocios al final, ¿no? Entonces yo dije, puta, ya, el segundo día como que hice eso, ya no regané mucho. Y al día siguiente, de hecho, hasta los 5 años que duró el emprendimiento, no hubo ningún día que no hubo ni un cliente. Ok, ningún o sea, día. siempre tuviste gente. Gracias a Dios. Súper, súper. El qué único bueno. día que ya iba a cerrar y no hubo ni un cliente, que era uno de los primeros meses, me acuerdo clarísimo y estaba como que súper frustrado porque es parte, creo, del emprendimiento. Ujú. Era como que llegó mi familia y me dijo, nosotros vamos a ser tu único cliente. Y yo, puta madre, bien, carajo. Y en verdad, yo creo que un emprendimiento sí es sudor y lágrimas, pero también Sí. de mucha inteligencia y experiencia. Claro. Yo era la persona menos, digamos, experimentada en un restaurante. Total, Lo total. más cercano que tenía era que mi madre preparaba algunas cosas a veces como para repartir o cocinaba rico. Claro, Nada más. Claro, pero de ahí ya llevarlo Ajá. a verlo como negocio Exacto. es otra cosa. Es otra Totalmente cosa. de acuerdo. Así, totalmente de acuerdo. Y de hecho la sufrí duro. Y de hecho, a ver, empecé volanteando, me iba como que por varios lugares a volantear. Y en esa época, digamos que yo estaba, a ver, recordando que yo estudiaba en la Universidad Ricardo Palma, este restaurante estaba a 2 cuadras de ahí. Pero en un lugar, para esto es algo muy importante también, el negocio estaba en un lugar escondido. Ya. Estaba frente a un parque oscuro, pero porque el local era barato. Ok, ok. Y no me alcanzaba para más locales porque estaba jodido de capital, de Claro. dinero, de todo lo que sea. Y había sobregirado mis tarjetas, estaba jodido. Y todo esto sin redes sociales, me imagino. Sin redes En sociales. O sea, ese tiempo no había tampoco el empuje que hay ahora de las redes sociales. de hecho, digamos que los primeros meses no era tan foco, igual la hacía, pero no era como que algo que me da mucha atracción. De ahí Ya. te voy a contar un par de historias que cambiaron muchas cosas. Y es que en verdad esta vaina es increíble. Bueno. Entonces, ¿qué hacía? Como estábamos tan cerca de la universidad, yo sabía que el parque donde estaba era un parque de fumones. Era un parque de gente que se ponía a tomar. Ok. Pero eran universitarios. Entonces yo dije como que, pucha, estoy tan lejos que trataba de hacer tracción por las redes y no podía. Entonces era como que tenía una ventaja. Y la ventaja es que tenía mucho estacionamiento. En Perú no es como aquí, como Panamá, que todo tiene estacionamiento. En Perú el estacionamiento es muy limitado. Hay lugares donde ni siquiera hay estacionamiento o es muy difícil conseguir. Entonces la ventaja de tener un lugar con mucho estacionamiento vale la pena. Claro. Entonces yo sentía que a veces venía gente y se ponía a tomar. O sea, solo venían gente y decía, pero es que tampoco esto nada buen aspecto al local. Dije, entonces, ¿qué hago? Entonces llegó una vez, yo me acuerdo, un grupo de gente cercana a tomar al frente del restaurante. Y digamos, y le dije a los chicos, yo tenía para estas 2 personas que trabajaban conmigo, dije, prepárame una chanchipapa. Una chanchipapa era como una salchipapa, en esa época ya teníamos otros platos. Y esta chanchipapa tenía trozos de chancho o trozos Ok. de puerco. Y para que la comida era bien rica. O sea, la Ya. comida en verdad siempre ha sido, yo era muy picky con el tema de la comida, el tema del sabor y todo, y trataba de siempre mejorar. Y la vaina es que teníamos esta chanchipapa que era buenaza y dijimos, ya, hazme un monstruo, le dije a los chicos, hágame un monstruo y métale de todo, métale chancho, métale, como que crea todo así. Un híbrido ahí con todo lo que tienes en la cocina. Y agarré con el plato y salí y me fui al frente del parque y era la gente borracha, obviamente Claro, chivolos, y yo todavía tienen estaba hambre. súper chivolo, yo Claro, también yo tenía sí. que 25 por ahí. Claro. Y les dije, ¿saben qué? Yo acabaría este restaurante, yo soy el dueño, quiero invitarles y si les gusta, regresan con su gente. Súper. Y se los regalé. Ya. Y les dije, si quieren cremas, lo que sea, me pasan la hoja, bla, bla, bla. Les encantó la vaina. Y eso fue uno de las pocas cosas que me empezó a dar tracción en la universidad. Pero aún así no era suficiente.
Porque, a ver, yo creo que hay una curva, o imagínate dos curvas que van, la curva de familiares y amigos y la curva de desconocidos. Sí. A medida que avanza el tiempo, la curva de familiares y amigos va bajando. cayendo y la curva de, digamos, de desconocidos va subiendo. Sí. Pero aún así no era suficiente, porque acuérdate que no tenía capital, no tenía cómo sostener, y para esto yo tenía una gran responsabilidad familiar, gran responsabilidad. Entonces, ¿qué hago? Y por eso, o sea, por eso incluso hasta con mi familia tuve una conversación súper importante antes de abrir el negocio, porque era como decir, oye, ¿realmente vale la pena el riesgo sabiendo toda la responsabilidad que tienes? Y era como que, bueno, ya. Entonces me sentía tan... Lo de DJ me daba, pero ya estaba cansado, porque era como que Claro. paraba aquí, para acá, entonces era como que fines de semana acá, allá. Y para rendir bien en ambos, o sea, no se puede rendir. En uno de los dos fallaba en algún punto. Digamos que no fallaba, pero quizás sí al principio pude tener, hoy obviamente ya lo pienso de otra manera, pude tener otras estrategias de crecimiento para tener tracción rápida en el negocio. En esa época simplemente o no se me ocurría o pensaba que era un poco más sencillo. Entonces era como que feo porque llegaba a fin de mes y tenía que pagar el local. O sea, imagínate que no llegaba a mi punto de equilibrio los primeros días ni a balas, o sea, ni fregando. Hasta que llegó un momento de estar tan grave en el negocio, tan grave, que dije, esta vaina, ¿cómo la hago? ¿Cómo la levanto? ¿Y la tengo que cerrar o no? Y tuve una genial idea, que no para nada es genial, de vender el 50% de mi negocio. Ok. Y me asocié. Ok. Para mí fue una de las peores decisiones que tomé, pero creo que en todas decisiones se aprende algo. Y me asocié quizás no con la persona correcta. Digamos que fue épocas también donde efectivamente la persona obviamente entró capital, levantó el negocio, compramos mesas. Digamos que la relación de sociedades no fue la mejor, pero se aprendió. Yo aprendí mucho también a cómo manejar y dije que terrible que haya podido vender el 50% de mi negocio a alguien. Claro, claro. Le dije, esta vaina no funciona así, no debería funcionar, pero bueno, fue parte de los aprendizajes y empezó el negocio, digamos, a tener un poco más de tracción porque es como que el respiro de capital que necesitabas, pero era como que no me sentía cómodo. O sea, yo decía, esta vaina es como que era Ya mi no es mío del empresa todo. y ya no me siento que yo estoy trabajando para mí, sino estoy volviendo a trabajar para el resto. ¿Entiendes? Exacto. Y dije, ¡ta madre! Así que dentro de entre idas y vueltas y lo que sea, después de muchos meses, digámoslo, creo que después de unos 11 meses, 13, un poco más, quizás entre 11 y 15 meses, no recuerdo exactamente bien, yo tenía o quería hacer de alguna manera volver a recomprar la parte para poder tener otra vez el negocio, porque claramente no me sentía cómodo. Mientras que en paralelo seguía siendo DJ, mientras que en paralelo me la seguía buscando, mientras que en paralelo hacía lo que sea. Y después, yo dije, puta, y ahora ya, ok, ¿qué hago? El negocio empezó a ganar más tracción. Y de hecho, como ganaba tracción el negocio, y ya estaba como que ya haciendo súper chévere y todo, igual me metí a trabajar. Regresé a la parte corporativa. Ok. Y regresé a la parte corporativa, digamos, de casualidad, donde ahora trabajaba de lunes a viernes, por obviamente también por necesidades económicas y lo que sea. Tenía un restaurante y era DJ. Entonces era ¿En qué como tiempo? que, wow. ¿En qué tiempo hacías todo eso? Y las madrugadas, yo me acuerdo que me seguía ya con más ímpetu buscando cómo pinche ganar plata por internet. Y de hecho, llegando ya en esa época, de hecho ya estamos hablando de 2016, para esto ya conocía Bitcoin. De hecho en el 2015 conocía Bitcoin, me salté esta parte mega importante. Pero a ver, solo para resumir, en 2015 busqué también cómo conseguir plata por internet cuando estaba jodido con el negocio. Y gran parte de lo que me salvó fue el casino. Mi madre siempre me decía, no vayas a un casino online, no hagas casino porque esa vaina es como que no vayas. Y yo terco, empecé a buscar casinos online y digamos que yo he sido bien tequi para encontrarle la sin razón a la razón. Y jugué la ruleta. Gané mucha plata en la ruleta y que me ayudó a sostener el negocio por un tiempo determinado. Ok. Digamos que gané X más 6, por ejemplo, o más, y en 30 segundos perdí X más 1. O sea, de hecho, perdí parte de las ganancias en 45 segundos, pero seguían siendo ganancias. Claro. Y ese día me retiré del casino. Ya. O sea, te fuiste Me en fui verde. bien. Sí, me fui en verde y que me sostuvo me sostuvo gran parte del negocio. Incluso el periodo antes de entrar en el 50% de ventas. Me olvidaba de eso. Ok. Y de hecho así, ya en paralelo, yo creo que va a ser para otro podcast, conocí a Bitcoin en esa época. Conocí a Bitcoin porque recién estaba entrando y decía, ¿qué es esta vaina? ¿Qué son las criptomonedas? Y como que me volvía loco porque en las madrugadas era como que el espacio para mí, porque el negocio era un negocio nocturno, era un negocio que abría más o menos entre las 5 a las 12, medianoche, perdón, y de ahí regresaba a mi casa como a la 1 de la mañana, etc. Y me ponía a buscar en internet, que eso, o sea,
cómo ganar plata por internet. En esa época también existían algo que se llamaban PTCs, que era pay to click, que te pagaban 1 centavo al día por ver anuncios. Sí, Un yo centavo al día. lo recuerdo. Entonces decía, hasta que descubrí las faucets de cripto. De cripto que eran Claro. mucho más que 1 centavo. Exacto. Solo que en esa época yo no sabía qué tanto valor tenía o Claro. cómo hacía. Solo que me gustaba y yo todo el día estaba como que hacía en el celular, que esto, que el otro, sin saber qué tanto iba a crecer eso en el futuro. Entonces, solo para hacer este recuento del 2015, pero ya regresando del 2017, 2018, yo ya trabajaba, tenía el restaurante, era DJ y buscaba cachuelearme. Porque digamos que siempre me gustaba un poco de todo y tratar de mantener el estilo de vida para la familia, para las cosas, porque digamos el restaurante empezaba a tener tracción, pero no wow. Claro. Entonces era como que ya, entonces vivía muerto. Y de hecho hasta el día de hoy no me acuerdo cómo lo hacía, porque ya estoy más viejo. Entonces hacía de todo. O sea, negocio que encontraba, negocio que trataba de buscarle a ver qué podía hacer. Y ya conocía las criptos, pero me metía de a poco. O sea, digamos, no estaba tan metido en qué es Bitcoin, qué es bla, 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 bla. Y había también menos información, me imagino. O sea, Sí, al principio era un poco más complicado, era muy underground. Sí. Todo era como que se percibía como que podía ser ilegal. Era un área gris en el que se estaba viviendo ese tiempo. Que Definitivamente. era súper extraño. Incluso yo siempre tenía estas conversaciones profundas con la familia y digamos que yo era el loco de la familia que siempre llevaba algo nuevo. Entonces cuando llegué con las criptos era como que, ay, qué otra cosa, este loco, qué otra cosa habrá investigado en el mundo. Porque llegué con los pay to click y era como, no importa. Llegué con las criptos y era como, no importa. Ya, hoy es diferente, ¿no? Pero en esa época era como, este loco, ¿con qué se habrán venido? Y yo siempre he venido con cosas raras. Por ejemplo, cuando era joven también venía con un tema de que me gustaba mucho hablar de, leer sobre los aliens, sobre el tema de los Illuminati, los masones y bla, bla, bla. Después de más chibolo quería hacer como Matilda, mover cosas con la cabeza. Puta, es que he sido así, lo caso, ¿ya? Y de hecho logré varias cosas que hoy te cuento, pero ya. Entonces, regresando un poco al tiempo, y como digo, he saltado muchas etapas de la vida. Estás escuchando el Disque Show. Y la cosa es que ya pasó el tiempo, el negocio ganaba atracción, ya me había acostumbrado a trabajar de hecho, estamos hablando ya 2017, ya tenía como que 3 cosas a la vez, entonces llegó ese momento donde tenía tantas cosas que ya no sabía qué avanzar ni cómo avanzar. Yo sentía que en el trabajo ya no era para nada el que era en el 2015, en el 2011, 2012, porque sentía que tenía más responsabilidad, tenía que estar viendo. Y recuerdo, la cosa es que estaba medio súper decaído porque el negocio estaba yendo justo en una temporada un poco mal otra vez. Y dije, pucha, tengo que hacer algo para cambiar esta vaina. Y de hecho hice yo no sé cómo funcionó tanto, hice una simple oferta, pero me apoyé mucho de las redes sociales. Y dije como que, a ver qué pasa, que yo me acuerdo que en esa época había un grupo de restaurantes que hicieron como que el día de la salchipapa. Me acuerdo clarísimo. La salchipapa, digamos que es un plato muy común en Perú y en la noche a la gente le gusta demasiado. Y en el día, de hecho, salió estos cinco restaurantes, no me acuerdo qué cantidad de restaurantes, salió el día de la salchipapa. Y era de día. Y era un grupo de food trucks, me acuerdo, algo así. Yo estaba como que muy pendiente también de lo que pasaba en el mercado en ese entonces. Y se llenó horrible. Y yo también fui de sapo y todo esto. Y pasando el tiempo, ya regresando un poco a este momento, digamos, duro del negocio, que no estaba yendo bien, puse un evento en Facebook que se llamaba, y de hecho todavía está, La Noche de la Salchipapa. Solo yo. Porque era tu fuerte. La noche igual era el momento. Exacto. Entonces, y puse 2 salchipapas por 20 soles, digamos, 2 salchipapas al cambio, que en esa época, $5 ahorita. 2 salchipapas por $5. Y era, o sea, la diferencia es que nuestra papa, a ver, en Perú hay muchas variedades de papas, etcétera, pero hay una papa que es bien rica que se llama la papa amarilla, que es como que mucho más rica que la papa blanca regular, pero es más cara. Ok. Entonces era como que nos vendíamos que ya como 2 salchipapas de papa amarilla, bla, 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 bla. Y la vaina llegó a 1 millón de personas orgánicamente en Facebook. ¿Qué? Eso fue un miércoles, ojo, fue un miércoles en la noche hice la publicación, porque yo dije, esta vaina va a ser como para ganar tracción el fin de semana, y era el viernes. Uh-huh. Y se llenó en 1 millón. Tenía un evento con más de... ¿Cuánto habrá tenido? Como 100.000 personas. No, tenía como 10.000 asistentes al evento. Y mi local tenía un aforo de 14 personas. Y dije, ¿qué hago? ¿Cómo? Y yo trabajaba. O sea, Claro. era como que... Y estaba loco porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. Estaba súper cansado porque el trabajo estaba a 3 horas y media de mi casa. Entonces, todo una lata.
Hasta que fui donde mi jefa en esa época y le pedí permiso para un día de vacaciones para poder abarcar esto. Y poder Pero- cubrir todo lo que... O sea, prepararte para todo lo que y- ibas a hacer. y de hecho, yo me acuerdo que ese día mi jefa, que ya hoy no está trabajando en Komatsu, me quedó mirando como diciendo, pero es que estás dejando una cosa para meterte a otra. Es como que, obviamente ellos también lo ven desde el punto de vista de negocio, como que estás Total. dejando una cosa para otra. Entonces, Total. pero me acuerdo clarísimo, pero me dio el permiso. O sea, le pudimos hablar y ya como que súper buena onda y todo lo demás. Y la vaina es que nos preparamos comprando cantidades de papa que no tenía, que nunca habíamos hecho, porque yo dije, o sea, sacamos un ratio de que el 10% de personas que iban a poner a asistir, dijimos, van a ir Podían al pasar local. por tu local, exacto. Ese día, mira, digamos que en promedio yo vendía unas 30 salchipapas, 40 salchipapas. Ese día vendíamos más de 350. Wow. Y yo me quedé, o sea, para esto nos habíamos entrenado bien. Yo soy, en ese sentido, yo soy súper ordenado y me gusta hacer pruebas. Era como que ya habíamos hecho bien la cosa para que funcione. Claro, porque ya cuando escalas a ese nivel, mantener la calidad es mucho más complicado. Ajá, entonces yo dije, ya, entrenamos, funcionó. Igual tuvimos demoras porque era demasiado. Yo nunca había visto cola afuera hasta Claro. el parque. Hay fotos de esa vaina y estaba recontra feliz porque decía, como que gracias a Dios, porque fue, o sea, obviamente las ventas se dispararon jodido. Total. Y yo al día siguiente, ese día de hecho en la madrugada con los chicos, porque justo era viernes y el sábado ya no tenía que ir a trabajar, entonces me quedé con ellos y les dije, usualmente, desde mi perspectiva, o lo que yo veía en el mercado es que un restaurante puede tener un pico de fama y la aprovecha, Ujú. o solo es el pico de fama y se cae. Y ya, Y claro. nosotros lo hemos tenido hoy. Así que hay que hacer algo para mantenernos. Para mantener ese momentum, claro. Y en esa época ya tenía un poco más el chip de conseguir, digamos, alianzas. Así como aquí hay pedidos ya, allá había algo como era Rappi. Ujú. Y también empezamos a negociar con Rappi, hasta que el negocio empezó a agarrar más tracción y fue el momento, digamos, clave Claro. para poder justamente aprovechar Claro, el momento. termina de ya darse a conocer, Ajá. poder escalar el negocio. Y tú sabes que, de hecho, un día probamos, ya más o menos ya en este periodo, ya el proceso de probar un poco nuevos platos, alitas con barbecue. Ok. Pero yo no quería que sean las típicas alitas con barbecue, como te decía, pero era parte de la visión inicial. Porque de tener 4 sándwiches, llegamos a tener 16 platos. De los 16 platos, ya iniciamos en esa época con alitas. Era ya salchipapas con una versión mucho más grande y hamburguesas. Sacamos el chancho, sacamos el asado, el puerco, porque era mucha merma. Porque no teníamos tanta clientela. Entonces, cuando empezamos con esto, las alitas fueron un boom. Fueron el boom porque en ese, obviamente salió mucha competencia y hoy día hay mucha oferta de alitas en Perú, pero en ese momento éramos creo que solo yo, Fridays, Chili's, que era como Claro. que las empresas O grandes. sea, eran como los muy top Ujú. y tú a Y un yo. precio súper competitivo. Exacto. Claro. Y de hecho yo empecé vendiendo 6 alitas con papas a 14 soles, o sea, era muy barato para la competencia. Claro. Y era rica. Sin querer empezamos a posicionarnos como un restaurante de alitas. Y Ah, yo mira. me estaba dando cuenta recién en ese momento que ya teníamos sabores, pero yo dije, ¿qué pasa si hacemos otro sabor? Y sin querer, ya viendo como un tema de Pareto, de las salchipapas pasamos a alitas. Y de las alitas tuvimos que ampliar la variedad de sabores. Pero ¿qué pasa? Empezaron a salir ofertas, competencia. Y empezaron a salir sabores muy similares. Y Ya. yo, como regresando un poco a lo que te comenté, era muy stalker. Me gusta estoquear todito. Me iba a los restaurantes, a la competencia, a sentarme, a probar, A ver la probar, ver experiencia. calidades y todo, precio, todo. La cosa es que ya para hacerlo un poco más resumido todo esto, llegamos a ser como que uno de los restaurantes top de alitas de Lima, digámoslo así, Wow. donde en los rangos de influencers de comida estábamos siempre entre los o 10 o 5 primeros. Ah, mira, Y para mí súper eso bien. era como que súper bien porque Claro, ya estaba claro. yo en ese momento ya con el chip de contactar gente, ya un poco más de networking, de decir los influencers de Ali, o sea, los influencers de comida, que esto, que el otro, bla, 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 bla. Y ya el negocio empezó a fluir mucho mejor, bla, 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 bla. Yo entré a trabajar a otra empresa porque era una buena oferta, entonces trabajaba, ya dejé el lado del DJ porque ya no me daba el cuerpo, ya no podía. Entonces era como que el trabajo, empresa, o sea, el restaurante, trabajo. Y cualquier otro negocio que siempre me gustaba. Y cripto. Ya entraba las criptos mucho más fuerte. Estás escuchando el Disque Show. Y aquí vamos a empezar con la parte de cómo inició la IN con el cripto. Ay, ¿Y por Dios qué mío. cripto? Esa sería mi pregunta también. ¿Por qué cripto? ¿Y cómo fue que empezaste? Ay, mira, ya empezaba. Entonces, digamos que mi vida en ese entonces ya era así. Empresa el lunes a viernes de 8 a quién sabe qué hora, porque no era las 5 Sí, claramente. Restaurante, el día ya estaba descayendo muchísimo y era mucho más cripto en mi vida. ¿Por qué?
porque sentí que todo lo que había hecho antes de las faucets, digamos, para las personas que no saben qué es una faucet y nos están escuchando, es prácticamente te regalaban cripto por dar Sí. clic en alguna página. Por hacer alguna alguna tarea acción. mínima, sí, puede ser un clic, puede ser ver un videíto, puede ser Así es. algo, exacto. Y de hecho, sin querer, yo sacaba al día como 300.000 satoshis diarios. 300, wow. Gratis. Bueno, sí, es que antes, Ajá. antes daban mucho. Antes daban exacto. mucho. Que hoy en día, a ver, 300.000 satoshis creo que no sé cuántos serán. Serán pues que 20, $60 creo. O no sé, Sí. más o menos. No sé. Yo creo que puede ser algo por ahí. Dame Y buscar la diarios. calculadora. Solo que en esa época estábamos hablando que era 10 centavos diarios, 20 Sí. centavos diarios. Entonces era como que... Sí, antes era un mínimo porque también el Bitcoin no pasaba de $1,000. 500. Ajá, exacto. Entonces, como no exacto. pasaba de $1,000, de verdad que se percibía como un mínimo. Y de hecho, el bull run del 2017 fue lo que me abrió los ojos, sin conocerlo tanto, pero ya tenía inversiones en cripto. Pero, a ver, yo soy una de las personas que al menos en cripto, mi forma de, digamos, de empezar y de avanzar ha sido con muy poco capital. Muy poco capital. Y con muy poco capital, Sería así, ¿no? ¿ves? Mira, $71 diarios. Sí. O sea, imagínate, más o menos. 300.000, sí. Sin saber cuánto valía esa vaina. O sea, era como que 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar y yo no Sí. sabía que eso era $71 Sí, diarios, sí. imagínate. ¿Por qué me gustaba tanto las criptos? Porque digamos que ya empezaba a leer mucho más, ya empecé a entender mucho más. Y eso, de hecho, en esa época solo era como que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y salieron un montón de shitcoins que yo también tuve en mi época de shitcoiner, que era como Bloodcoin, Peercoin, etcétera, 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 Dash. Sí, y que fueron desapareciendo muchas de ellas. Y de hecho incluso contacté al pata de Dash, porque Dash, a ver, Dash de hecho hubo una época donde empezó a meterle mucha plata a Latinoamérica. Y se iba a restaurantes y hacía eventos, regalaba un poco de gente a quien se bajaba la billetera, etc. Entonces contacté al pata de Dash, hicimos un evento en el local de Dash, que prácticamente regalamos 20 soles a cada persona que venga con su billetera y bla, bla. Y ya me gustaban más las criptos, ya entendía un poco más, digamos, pero no era como que, no era como que mi 100%. Claro. Era como que algo adicional, pero ya sentía que podía ir ganando plata porque prácticamente empecé a ganar plata desde cero. Y mi sueño, entre comillas, de poder conseguir plata de internet se estaba volviendo realidad. Claro, con las cripto era una forma, exacto. Exacto, yo no sabía, entonces era Sí. como decir, esta vaina es cierta. Y yo le contaba a mis amigos, le contaba a todas las personas, compren algo, compren 50 soles, compren lo que sea, algo. Y mi familia era como, fuera de acá. Decía. La cosa es que pasó el tiempo y ya el tiempo un poco como me dio la razón, después digamos, del capital, que no era tanto, porque había conseguido gratis, empecé a hacer trading, digamos, a probar un poco de todo. Dentro del mundo cripto, faucets, empezaba a meterme más cosas. Digamos que en esa época no es nada de lo que es hoy, de hecho, definitivamente no había productos tangibles, Sí. no existía DeFi, no existían los NFTs. Y comprarlo era también era Ya, más complicado. O sea, complejísimo. era mucho más el proceso para poder comprarte cualquier Sí. fracción de Bitcoin. No era tan fácil como Así ahora. es. De hecho, no existía Binance, o sea, Binance Sí. recién estaba empezando. Yo compraba mucho por Local Bitcoin. Sí. Porque P2P no había otro. Bueno, había Local Bitcoin, Local Crypto, Hodl, pero no más. Era como Sí. que muy, muy pequeño. Entonces, ¿por qué me empezó a gustar tanto cripto? Mientras que tenía el restaurante, mientras que tenía esta vaina y tenía cripto ahora. Entonces me sentía chévere porque sentía que iba estudiando y nunca podía lograr de entender todo lo que había. Pero aún así no me había metido al 100% porque no tenía, digamos, una vida para poder meterme al 100%. Hasta que pasó el tiempo y ya por cosas del destino, ya llegando al 2020, empezó la pandemia. Para esto yo ya en el 2019 regresé sin trabajar nuevamente, renuncié a la parte corporativa, entonces tenía el restaurante. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y tenía el restaurante y tenía las criptos. Entonces en el 2020, en el 2020 en marzo llega la pandemia y yo dije, puta madre, ¿y ahora qué hago? Porque cómo es la vida, y ahí en verdad gracias a Diosito, un mes antes o un mes y medio antes, yo quería vender el negocio para abrir un local a formato bar. O sea, ya la buena mezcla había crecido de tal manera que ya no quería hacer la buena mezcla restaurante, sino la buena mezcla bar. Ya un poquito más grande, Ok. tenía un fin un poquito más chévere, bla, bla, bla. Y obviamente tenía capital, vendí el negocio, traspasé los activos porque no me iban a servir para este nuevo formato, sin saber que en China ya se estaban infectando y yo no le había prestado tanta atención. La cosa es que al final, por cosas del destino, no abrí este segundo local porque ya vino la pandemia, vino todo y tenía dinero de capital. Claro. Y dije, pero igual estaba como que mucha incertidumbre el tema de qué va a pasar con la pandemia, ya estaba mucho más fuerte. Dije, voy a ponerme a trabajar para hacer más caja. Y de hecho me metí a trabajar otra vez. O sea, he estado como, o sea, debo dar gracias porque mi currículum, o no, hoja de vida creo que le llaman aquí, Ujú.
sí tenía, digamos, podía conseguir un trabajo, no rápido, pero relativamente bien. O sea, entonces... ¿Y en qué trabajabas? eh, ¿Qué empresa contrató durante pandemia? Porque muy pocas empresas estaban contratando. sí, fue una locura, en verdad. A ver, soy administrador de formación. Ok. Estudié, bueno, en la Richie, que es la Ricardo Palma. Después me especialicé en recursos humanos y toda mi vida estuve prácticamente en recursos humanos. Pero la parte de recursos humanos me gustaba la parte numérica, no de planillas, sino la parte de compensaciones. Y ahí Ya. fue donde prácticamente me desarrollé muchísimo. O sea, igual estabas viendo con números. Siempre, o sea, casi toda mi vida ha sido números, o Ya, estadísticas ya. o cosas así. Y cómo ligabas eso a la parte, digamos, soft, que era Ujú. como la parte de recursos humanos de capacitación, entrenamiento, bla, 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 Sí. de esa selección, etcétera. Y la cosa es que entré a una empresa, digamos, como que muy similar acá a Nestlé, que se llamaba Gloria, Ujú. que es como un grupo grande que tiene Sí, empresas en todos lados del sí, Perú, sí, sí. del mundo. Bla, bla, bla. Y la vaina es que entré como compensaciones, pero mi fin era estar, digamos, un tiempo determinado porque no sabía cómo iba a ser la pandemia, no sabía cómo iba a ser todo, y ya tenía un poco de capital que seguía, digamos que ya teniendo un poco de capital, lo metí a cripto también, y Ok. justo era el bajón del 2020. Y pues ya con el tiempo, ya era como que solamente la empresa y cripto, la empresa y cripto. Ya no tenía el restaurante. Y eso me aligeró el peso, no te imaginas cómo. Claro. Porque en mi cabeza acaba la pandemia, porque obviamente ilusamente en esa época era, la pandemia va a durar medio año, va a durar Eso era lo que meses. pensaba todo el mundo. Acá incluso se pensó que era algo que solo iba a durar 4 meses. Claro. Entonces dije, lo voy a abrir después, que esto que el otro, mientras que sigo haciendo, y podía vivir más tranquilo, digamos. Y el capital no te el quedó capital. parado, por lo menos. Exacto, Sino que entonces Ujú. lo metí a cripto mientras que iba estudiando, entonces, pero digamos que el trabajo, regresé a ser ese chico del 2011 que se dedica 24/7 al trabajo y podía avanzar muy rápido, de hecho se hicieron muy buenas cosas en muy poco tiempo, hasta que dije, esta vaina no es lo mío, porque ya, o sea, Ya probaste las mieles de ser tu propio jefe. en verdad, o sea, yo creo que sí tuve quizás, no me arrepiento, pero sí creo que fue un poco de mi error, falta de foco, el hecho de estar trabajando, salir de la parte corporativa, regresar a la parte corporativa, salir otra vez, regresar y estar como que ping pong, ping pong, ping pong, a Sí. pesar que la última vez sí me ayudó muchísimo porque ya era como que vivía tranquilo, era la pandemia, pero me iba bien, ya tenía el capital de las criptos, estaba como que muy tranquilo. Entonces yo dije, ya tenía, digamos, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, ya empezó la pandemia fuerte. Ujú. Y yo ya desde esa época, yo sentía que ya cripto tenía que ser parte de mi vida. Ya. ¿Por qué? Porque sentía que era algo que nunca dejaba de aprender. Que por más que regresando un poco al trabajo, era como que aprendí algo y me aburría. Claro. Cripto nunca Acá siempre podía hay algo aburrirme. nuevo, y porque siempre hay algo nuevo. De hecho, se habla que en cripto 4 meses ya es viejo. Ajá. O sea, siempre hay definitivamente. algo nuevo, algo saliendo. Sí. Hay que mantenerse actualizado todo el tiempo. Definitivamente. Total. Y tú sabes que no podía mantenerme actualizado porque el trabajo me estaba consumiendo. Ya. O sea, prácticamente trabajaba todo el día de lunes a domingo y quería yo dedicarme más a cripto. Y yo decía, esta vaina tiene que ser, porque ya digamos cripto, ya lo entendía mucho mejor, ya no le tenía miedo a las caídas, ya estaba un poco más curtido, ya había pasado buen tiempo estudiando todo esto. Y yo dije, pucha, voy a arriesgarme con cripto, porque confío en cripto. Y 8 meses después, mira, solamente 8 meses duré en Gloria. Y dije, bueno, me voy, que esto que el otro, fue una locura esa vaina. Pero bueno, fue parte de la vida. Y en verdad también fue una buena experiencia. La cosa es que después de estos 8 meses dije, ok, ya me pasó esto una vez de renunciar y el día siguiente saber qué hago. Esta vaina ya tiene que ser a través de un plan. Entonces, ya mucho más, digamos, viejo, estructurado. Dije, ya, ok, quiero vivir de las criptos. ¿Puedo vivir de las criptos, de las inversiones? Sí, ya tengo un porcentaje, ya había aprendido a hacer mucho más trading, digamos. Pero digamos que, a ver, el trading ha sido una parte muy poca de mi portafolio, Ujú. sino me dedicaba mucho a estudiar. Siempre hasta el día de hoy, de hecho, parte de mi forma de ver el tema de criptos es cómo conseguir dinero gratis. Siempre ha sido Claro. hasta el día de hoy, o sea, desde ese día, hace muchos años, hasta el día de hoy, cómo sigo obteniendo dinero, aprovechando, pero ya entendiendo la tecnología. También soy muy Claro. apasionado del tema de la revolución y todo eso, pero obviamente en esa época era como, ya, ok, ¿cómo vivo? Y ya, ¿cómo voy a vivir de las criptos? Entonces al final era como que... Porque se puede. Sí, hasta Se el día de puede. hoy. Hasta el día de hoy ya han pasado casi 2000, estamos hablando de 2020, de septiembre. 2 años Ajá. por lo menos. Claro. Entonces, ya prácticamente he podido vivir de las criptos, pero la pregunta era, ok, ¿cómo ya? Ok, research, investigación, trading, que ha sido una poca parte, pero ¿qué más? Entonces yo dije,
¿por qué no empiezo a crear contenido para la gente? Para explicarles, porque, a ver, mi fin siempre ha sido Capacitar. educar. Educar, Ajá. claro. Siempre ha sido como que ya, ok, ¿cómo le enseño a las personas? Y algo que es parte de mí es que siempre me gusta sacarle... Uy, guarda con Timmy. Espérame. Ya. Ya. Ujú. Y la cosa es que dije, a ver, algo que yo te decía que me gusta mucho y que lo he hecho a través del tiempo, ya sin querer, es que me metí, a ver, siempre he pensado que lo místico tiene mucho que ver con el ser humano. Y así Sí. como de chibolo era un loco que quería hacer como Matilde, mover cosas con la cabeza, dije, en paralelo también, el ser humano puede hacer mucho más de lo que pensamos que puede hacer. Y me metí en un curso, para esto yo siempre he sido medio loco, ¿ya? Primero leí un libro que me cambió un poco mucho la percepción, que se llama El Código de las Mentes Extraordinarias. Si alguien me está escuchando, por favor, léanlo. Es un libro increíble que incluso te da una advertencia y te dice, como si estás muy orientado a tus costumbres, a tus principios, lo que sea, no lo leas. Ok. Porque es como que un libro que te va a hacer, digamos, desaprender y cuestionarte todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama de El vuelta? Código de las Mentes Extraordinarias El Código de la Mente Extraordinaria. de Vishen Lakhiani. Y la cosa es que este libro me gustó tanto, pero tanto, que empecé a investigar más del autor. Y este autor tenía una academia, se llama Man Valley, Ujú. y que de hecho esta academia era como parte de los ads que te salían en YouTube. Sí, sí, sale. Ajá. A mí me sale un montón. Ah, entonces yo decía, Sale ¿qué mucho. es esto? Hasta que encontré, digamos, yo dije, ok, cuando tenga dinero voy a meterme a un curso de este man. Y la cosa es que llegó el momento que tuve el capital, porque era un curso un poco caro, y me metí a un curso que se llamaba El Método Silva, pero se llamaba El Método Silva de Ultracontrol Mental. Era una Ok. locura. Wow. Entonces dije, ¿qué es esto? Y como yo creía mucho en todos estos temas, dije, ok, ¿por qué no me voy a meter a este curso? Porque ya, ok, voy a poder pagarles mi plata, que esto, que el otro, bla, 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 me meto y a la mierda. Y de verdad que ha sido un curso mega increíble, yo lo recomiendo muchísimo, porque, a ver, para hacerlo resumido, y no es que promocione ni nada, porque en verdad me sirvió mucho a mí, este curso en resumen lo que te enseña es a meditar correctamente y a, digamos, entrar a estados de conciencia alterados, que no necesariamente puedes entrar de manera normal, Ujú. sino a través de meditaciones y un montón de cosas raras, como que entrenamiento, etcétera, para poder, digamos, despertar, entre comillas, esta vaina de la creatividad, el conocimiento, digamos, no tanto como el tercer ojo, pero que la meditación va a ayudarte muchísimo en tu vida, incluso a hablar con un universo alterno para poder, digamos, pedir favor. Y de hecho, no está hoy científicamente comprobado. De hecho, José Silva fue quien creó esto, que ya murió, y este chico Vishen Lakhiani trajo otra vez los derechos de todo esto para reactivar este curso. Y de hecho, hay algunos testimonios grandes, como por ejemplo una chica que gana todos los sorteos a donde va. Sí, eso es Incluso el sorteos tema al azar. de más de manifestaciones Sí. y visualizaciones, ¿no? De hecho, él habla mucho del tema de la ley de la resonancia, que es Ujú. como que, ok, la ley de la manifestación es que como que tú llamas a que pasen las cosas. La Sí. ley de la resonancia es como que tú actúas como si ya hubieran pasado. Ok, Entonces, desde ahí, ya con el libro, ya con el esto, empecé a leer un poco más. Digamos que mi vida cambió un poco más porque antes yo no confiaba en la meditación. Antes yo decía, esta weá no sirve. Y ahora todos los días medito. Eso, y muy irónico. Pero me encanta. Me gustó tanto esa forma, digamos, mística. Y vi un poco también de resultados, vi varias cosas. Y dije, ok, la forma de vivir es vivir tranquilo. De hecho, me alejé incluso de algunas amistades. Dije, esta vaina no. Porque antes, a ver, digamos que como cualquier personalidad tenía como que pros y contras. Y yo me burlaba de las personas, siendo bien sincero, me burlaba de las personas que yo sentía que no trabajaban ni a mi ritmo, ni no trabajaban. Decía, oye, yo puedo hacer esta vaina en 5 minutos y este man se demora 1 hora, cosas así. Y me burlaba, porque yo decía, Si yo lo hago a tal Ajá. velocidad, ¿por qué los demás no lo hacen a esa exacto. velocidad? Entonces yo no entendía hasta que entendí que mucho parte, obviamente, que todos tenemos talentos diferentes y que también es un tema digamos, de paz emocional, de paz de tranquilidad. Había un chico, por ejemplo, que era de hecho es mi mejor amigo, y él tenía como, por ejemplo, un ritmo de trabajo muy parecido al mío, que se amanecía, él podía trabajar 24/7 y todo, bla, bla, bla. Hacía como que muchas cosas en poco tiempo. Luego entró una persona al mismo puesto, porque lo ascendieron, etcétera. Y esta persona nueva que entró no podía seguir el ritmo. No porque, digamos, no le daba el cerebro ni nada por el estilo, sino porque simplemente trabajaba su horario que tenía que trabajar. Y el pata terminó renunciando porque dijo, yo no puedo hacer esto. porque Mantenerme al simplemente- ritmo de ellos, claro. Claro, porque simplemente no es mi forma de vivir, prefiero otro tipo de cosas, Claro. etcétera. Y en ese momento yo no lo entendí. Y me burlaba. O sea, este no puede ir al mismo ritmo que mi amigo, que esto, que el otro. Y mi amigo también. Éramos como, jajaja, puta madre. Huevones totales. Unos imbéciles totales al día de hoy. Y yo lo recontradigo y siempre lo cuento. Y de ahí me di cuenta que decir, el huevón estaba bien y nosotros no. Porque el huevón siempre prefirió su paz emocional y encontró Total, un trabajo total. donde le fue muy bien. Totalmente. Entonces- Y eso es algo también que
que uno tiene que aprender a ver a nivel profesional, que no hay un trabajo que valga la pena lo suficiente para que tú estés mal emocionalmente o mentalmente. Y eso me trae mucho a las formas de cómo yo trabajaba con mis amigos. De hecho, yo era una persona que interactuaba mucho con la gente hasta el día de hoy, pero en el trabajo yo era de las personas que te decía, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué onda? Y había gente que me decía, no aguanto este trabajo, no aguanto, no puedo más. Claro. Y yo decía, pero ¿por qué no haces algo? O sea, renuncia a algo porque yo fui el ejemplo de varias veces de decir, oye, si quieres emprender, emprende. Sí. Ay, no, es que tengo hijos. Ay, no, weón, yo tengo una responsabilidad familiar enorme. Y lo hice, para mí esa vaina no es excusa, no es que tengo una hija, es que tengo esto. Oh, eso no es... Es cuestión, obviamente, el miedo está detrás y no necesariamente a todos les va a funcionar, pero entonces no vivas quejándote porque no eres feliz. Y no ayuda en nada. Sí, y creo que esa es una de las intenciones del podcast al final es que la gente vea que hay opciones fuera de un trabajo, como dicen, tradicional, Sí. en el que tú puedes también ganarte la vida. Si no te vas a dedicar a eso, por lo menos que te ayude a generar un ingreso que por lo menos te cubra tus necesidades básicas para que hasta que encuentres un trabajo que te guste. Porque siento que no todo el mundo puede ser emprendedor, Totalmente. pero todo el mundo puede aprovecharse de un emprendimiento para tener un estilo de vida sano, básicamente, ¿no? Hay una historia que siempre me gusta comentar, que era, no me acuerdo cómo se llama la historia, pero la cosa es que era una carrera entre un mono y un pez. Ujú. Y era un concurso de varios desafíos. El primer desafío era subir un árbol. Y el segundo desafío era nadar 200 metros planos. Claramente en el primer desafío quien ganó era el mono y en el segundo desafío era el pez. Entonces era como para darse cuenta, oye, no todos somos buenos en todo. Exacto. Y la gente se burlaba de que el pez no podía subir el árbol, pero cuando llegó al segundo desafío era como, El oye, mono el mono no podía hacer nada. No puede nadar tampoco. O sea, Exacto. exacto. Sí, y eso. Y al final vivimos en un mundo así, en el que cada uno tiene una habilidad diferente. Así es. Repito, no todos podemos ser emprendedores, pero todos podemos de repente emprender en algo. Así es. Entonces, hoy yo creo que parte de mi misión fuera de educar y ayudar me gusta sacar lo mejor de las personas. O sea, de hecho, gracias a la creación de contenido, pude encontrar también a muchas personas que de alguna manera interactuamos y trato de sacarlos mejor. Y le digo, oye, tú puedes hacer este proyecto, puedes avanzar esto. También me ha dado muchos amigos, muchas amistades, muchos proyectos, muchas cosas. Pero yo creo que ya hemos resumido mucho la parte de cripto, pero en general, a ver, para resumir, y acá regresando un poco a este tema, es que cripto, digamos, me dio una nueva forma de vida sin vender nada. O sea, es como que encontré, digamos, un camino correcto donde hasta el día de hoy trato de exigirme siempre y siento que no llego al 100% porque es demasiada información. Y siempre trato de interconectarme porque hay muy buenas cosas que se pueden hacer. Yo siento finalmente que esto es una revolución tecnológica fuera del comprar, vender, especular y todo lo demás. Es como es que el futuro hacia donde va nuestra sociedad. Así lo veo yo. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente no lo ve. No lo ve así porque o no se dan cuenta. Es como todas las oportunidades que aparecen. Es como que, ay, puta madre, esta huevada. Es que la pirámide... Es que en verdad también eso está mal porque en Latinoamérica existen muchas pirámides, muchas estafas. Existe un huevón de gente en Facebook, en las redes que te dice, oye, ¿cómo a tu comercio te duplico el dinero en tantos días? Claro, Entonces, creo que la falta de educación financiera al día de hoy es el causante de eso. Sí, definitivamente. Sí, porque o sea, y al final lo que mencionas es interesante porque ¿dónde se ven la mayor cantidad de este tipo de estafas en Latinoamérica donde hay una desigualdad económica bastante importante? Así es. Entonces la gente al necesitar una solución económica cae por el primer shiny object que le aparece en el que le dice puedes ganar esto sin trabajar y caen por eso. Entonces no contamos con una estabilidad financiera, con una educación financiera. Vivimos... por decirlo de un modo, buscando cómo salir del hueco en el que estamos. Y ahí es donde la gente se aprovecha, básicamente. Y eso es muy irónico, porque a menos plata tienes, más te apalancas o más te arriesgas y terminas perdiendo más plata. Y terminas perdiendo mucho más, exacto. Y eso se aprovecha esta gente. O sea, claro. Mientras que, de hecho, la parte cripto, digamos, buena, también tiene retos y tiene mucha responsabilidad en el hecho de saber cómo educar. Porque si tú vas de repente donde el señor de la esquina y le hablas de DAOs, de Layer 2, le hablas de oye, va a ser el futuro cripto, Bitcoin, porque es dinero sin intermediarios. O sea, obviamente te van a mirar raro porque ¿qué hablas? O sea, mientras que la pirámide va, oye, ¿por qué no me das plata y te duplico y te doy? Entonces, sí cae. Exacto. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad muy grande en educar, en avanzar. Eso es un poco lo que yo hago hoy.
Me gusta hacer esa vaina, me gusta interconectar con personas, conocer, ayudar. Es como cuando yo llego, de hecho llegué a Panamá con un speech muy similar, decía, oye, ¿qué te ayudo? Y así Claro. conocí a la gente en general de todos los que ven cripto aquí. Y creo que por ahí va mi camino. Y yo, si a mí me preguntas hoy, ¿ese es tu camino? Yo al día de hoy te voy a decir que sí, porque Claro. me encanta, vivo tranquilo y vivo, como te digo, ya con un mindset, digamos, de leer, de meditar, de simplemente querer mi pinche tranquilidad y no molestar a nadie. Exacto. Si siento que de repente hay alguien que no va en el camino que yo estoy, pues lo respeto y todo bien, pero quizás ya Pero ya no. hasta ahí llega esa relación. Exacto. Sí. Y- Sin chocar con nadie, al final de Así cuentas. es. Y vivo O así. sea, tú eres feliz con esto, esa persona es feliz con eso y ya Exacto. no pasa nada. Y trato como que de simplemente tratar, digamos, no sé si la palabra correcta sea o promulgar o lo que sea, Ujú. pero trato de que la gente realmente sienta que puede ser feliz o que busques atender su felicidad, porque yo siento que la felicidad no es como un objetivo, sino es como un estado. Exacto, exacto. Por- Y es un camino. Sí, también. o sea, tú puedes estar, exacto, es como que tú puedes estar sin un sol, sin un dólar, Ujú. y eso no quita que no puedas ser feliz, porque Totalmente. puedes avanzar, puedes buscar nuevos mecanismos. Yo creo que siempre hay formas, siempre hay estrategias para obtener cosas. Y creo que la gente no necesariamente lo ve de esa manera porque o por miedo, porque, O por desconocimiento también. o por Muchas veces desconocimiento. es desconocimiento. Entonces- O sea, el no tener suficientes herramientas, que es lo que también he visto. O sea, tú a lo largo del tiempo fuiste llenando una caja de herramientas, de habilidades, que cuando se presentan las cosas, que es lo que yo digo, cuando tienes suficientes herramientas, se presentan las oportunidades y tienes cómo afrontarlas. Sí. Si no tienes esas habilidades, llegan las oportunidades y no sabes qué hacer porque no tienes esa carta. De O sea, no hecho, tienes esa carta, quedas entonces sí. como en el aire, ¿no? Tú sabes que yo de joven siempre pensaba que podía hacer de todo. O sea, yo decía, o sea, era, digamos, no sé cómo será ese pensamiento, pero tú sabías que yo cambiaba el control remoto del televisor y yo decía, si hay alguien que ha podido crear el control remoto, ¿por qué yo no puedo? Claro. Entonces yo decía como que regresaba, pero si alguien ha creado los chips que están adentro en algún momento, ¿por qué yo no puedo? Porque alguien me decía, oye, tú no puedes crear nada, ¿no? Y yo decía, pero si alguien creó el plástico en algún momento, ¿por qué yo no puedo? O sea, y pensaba de esa manera, y por eso es medio loco. Pero ahora digo, realmente alguien que quiere hacer algo puede lograrlo o con ejecución o con esfuerzo o con, digamos, delimitación, Ujú. en el sentido de que, o sea, si realmente te gusta, si realmente te hace sentir como, es como que a veces Exacto. hay Hay que gente... encontrar el porqué también, de uno. Y eso es súper importante porque mucha gente que es negociante a veces hace negocios por plata. Ujú. Y está bien porque, ok. Pero llega un momento en que ya no le rinde o no le gusta y dice, ay, ¿por qué hice esta weá? No me vacila. Entonces, lo que yo al menos trato de orientar, porque también tienes mucha resistencia en el sentido, ay, no, pero es que lo que me gusta no me da plata. Oye, pero ¿cómo lo estás viendo, no? Por ejemplo, en temas de cripto, yo tengo un amigo, de hecho, que eso pasó hace poco, y que me dijo, oye, weón, si estamos teniendo alianzas con restaurantes y bares, enseñar el cripto en bares, en restaurantes, con chela, con trago, no es lo mejor, me dijo, porque puta, es trago, cerveza, informalidad. Yo le digo, pero ¿por qué no usar eso en nuestro favor y encontrar una manera revolucionaria de aprender sabiendo la cantidad de gente que va ahí? Le dije, Exacto. usemos dinámicas, usemos otras cosas, tenemos tenemos auspicios, tenemos, o sea, varias cosas que podemos usar. Y como que él dijo, oye, sí, ¿no? Yo le digo, puta, craneemos realmente cómo puede funcionar y que no nos vean como alguien que puede, vamos a chupar y a hacer, sino hoy vamos a aprender de una manera diferente. Y es como que estamos, ahora ese es un proyecto que estamos haciendo, de hecho. Entonces, es como que depende mucho, yo no siento que es tanto el qué, sino es el cómo en general. En general, claro. Es finalmente qué buscas y hoy lo que yo busco mucho cuando estoy metido en un proyecto o alguien me llama para un proyecto es que siempre le pregunto cuál es el propósito. Ujú. Fuera del objetivo, fuera de todo lo demás, ¿por qué estás ¿Por haciendo qué lo estás esto? haciendo? Por ejemplo, estoy también metido en un proyecto que es como una DAO para enseñar Web3 a colegios. Ok. Entonces es como que yo les pregunté, ok, ¿cuál es el propósito? Entonces como que me dijeron, oye, en resumen, ¿no? En resumen me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido oportunidades en colegios públicos en Perú, bla, 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 y ahora lo que queremos ver es una alternativa como complementaria para que la gente sea muy joven en Web3 pueda desarrollar algunas otras habilidades que quizás puedan ayudarles en el futuro. Pero lo dijeron con un sentimiento tan importante que yo dije, chucha, esta vaina sí es. Tiene, claro, Exacto. o sea, Y eso es lo que busco hoy. Tiene sustancia. Sí, entonces es como que con las personas que hablo, de hecho, cripto me ha hecho conocer mucha gente. Y creo que
cualquier negocio, o sea, de hecho, hoy ya es como que ya Line está en cripto, vive de criptos y todo bien, pero yo creo que cualquier persona, en base a lo que le gusta, en base a lo que se siente cómodo, puede triunfar, de alguna manera. Y puedes encontrar una comunidad en la que te sientes parte de y demás. Exacto. Y yo creo que la actitud es tan importante, Sí. el hecho de poder interactuar con personas, incluso así sean personas, o sea, ¿qué pasa? Que, a ver, en empresas tú tienes los famosos gerentes que a veces ni te hacen caso. Y yo creo que esa vaina, al menos en cripto, no funciona así y eso es bueno. No, exacto, exacto. Y va a cambiar eso. O sea, yo creo que incluso cripto ha cambiado la pirámide. Yo le digo como la pirámide del conocimiento es una vaina que yo inventé en mi cabeza en una borrachera. Y yo les dije, imagínense una pirámide donde en la vida usual, en la vida tradicional, los viejos o las personas mayores les enseñan a los chicos. Ujú. En cripto está pasando lo contrario. Sí, Es los una más pirámide jóvenes. invertida, donde los viejos están ayudándose de los jóvenes para entender este mundo. Entonces, la otra vez escuchaba también un podcast donde hablaban que había una empresa que se llama Dablog, que es una empresa famosa en cripto, que es de research, y que el promedio de edad es de 24 años. Wow. Entonces, hay como que muchos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la otra vez también estaba escuchando que solamente el 6% de latinoamericanos sabe o tiene un buen nivel de inglés. Ujú. Entonces, es como que ya hablamos de inclusión financiera, hablamos de un montón de cosas, pero ¿qué estamos haciendo para mejorar, no? Claro. Entonces, de verdad que esto lo escuché de una chica, bueno, la directora de cripto de Platzi, que están Ujú. locando en el Blockchain Sí, Summit. sí, sí. Y escuché pues que decía, oye, realmente son como 200 millones de personas, de los 200 millones solamente 100.000 se egresan año a año y el resto qué cosa, o sea, ¿qué ¿Qué fue? hace? ¿Qué pasa? Claro. Entonces, es como decir, la oportunidad en cripto es tan grande, pero hay que saber también educarle que sea digamos, una adopción responsable, porque si no vamos a caer en el tema de las pirámides, de todo lo que está Claro. pasando. Entonces, creo que mucha gente puede encontrar un camino aquí, pero mucha gente quizás no, porque hay gente que no le dan los números, hay gente que no le da esto, no le da las inversiones y fue, Y no le da la sí, bolsa y sí. está bien. Es como que está perfecto porque puedes encontrar cosas que pueden realmente sí servirte y que vayan bajo tu ritmo, bajo tus cosas. Pero algo que yo creo muchísimo y que sí recomiendo a todos es que vean también la parte no necesariamente metódica de sus vidas, sino también la parte, digamos, entre comillas, media espiritual, media mística. Sí. Porque quizás hoy científicamente no podemos comprobar que funciona, pero yo estoy segurísimo que en el futuro, ya con más herramientas, con más cosas, se van a dar cuenta que todo esto sí realmente tiene un funcionamiento porque es demasiada coincidencia que las personas que lo hagan les funciona y que cada vez hay más cosas referentes a esto. O sea, ahora hay muchas herramientas relacionadas a inteligencia emocional, competencias blandas, de cómo avanzar en la vida, y bla, 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 bla. También Sí. está creciendo de repente este tema de la generación de cristal, la psicología y bla, bla, bla. Todo. pero es que al Igual, final- y hay mucha tecnología también que está desarrollándose en base es a eso, a empezar a dominar tu mente. Sí. Y si eso es tan importante ahora es por algo. Exacto. Así que si ese sueño que era mover cosas como Matilda en el ESO, Puede quién que sea sabe cada vez que- más, es más real. Sí, o sea, en verdad yo creo que nadie debería dejar de soñar y aunque suene cliché, siempre luchen por lo que quieren y no se frenen. O sea, así como hemos hablado en todo el podcast, ha habido altibajos, arriba, abajo, Sí. pero cuando llegas a un tipo de estabilidad, creo que más emocional que económica Ujú. es donde el resto puede ir avanzando también Sí, con el tiempo. sí, totalmente. Ujú. Totalmente. Alain, mira, yo la verdad es que estoy muy contento en ser parte de poder haber escuchado tu historia, la verdad, muy interesante. Te tiro el compromiso de que grabemos una segunda parte y Está posiblemente hasta una tercera parte. Faltan bastantes cosas. Sí, en porque verdad. es súper interesante y siento que le puede ayudar mucho a la gente a conocer el camino y no solo el camino, también ver que el que vive de este tipo de cosas es gente normal. O sea, es Así gente es. que es como tú y como yo, que al final de cuentas simplemente es prestarle atención un poquito más a algo y te abres un camino por ahí. Así que no sé si quieres darle un consejo final y tus redes sociales también para que te puedan seguir y oír más de tus TikToks que son súper informativos. De hecho, yo me conseguí un airdrop de unos NFTs también, siguiendo nada más tus TikToks. Así que dilo No, ahí verdad que sí. para seguirlo. Yo creo que el consejo principal es que realmente la gente tiene que luchar por lo que quiere. O sea, y no el hecho de luchar significa como que aplastar a todos para lograr algo. Yo creo que el fin no justifica los medios. Pero creo que todo se puede lograr sin hacerle daño a nadie, bajo ciertas mecánicas o ciertas estrategias. Y simplemente si algo no funciona,
Es como que cambia la estrategia, busca otra manera, y si alguien no te hace caso, pues busca otra manera y continúa con las personas que sí te hagan caso, y sigue avanzando y como que no pares, pero siempre tendiendo a buscar una felicidad. Creo yo que mucha gente está muy cegada en lo que es el dinero y trata de ser, es como que, ya, ¿cuál es tu meta para cada 10 años? Ah, ser millonario, tener mucho dinero. Pero cuando lo tienes, a veces te das cuenta que no es todo, que No no es el es, fin. y no es nada. De hecho, te das cuenta que ya, o sea, ¿qué es esto? O sea, entonces, mi recomendación es que no solo vean el dinero como realmente como una meta o algo así, Ujú. sino simplemente enfóquense ustedes, enfoquen en desarrollarse al menos un paso a la vez, un 1% al día, y capitalicen sus talentos. Hay mucha gente que sabe muchas cosas y que las subestima. Hay gente que toma muy bien, hay gente que toca muy bien el piano, gente que que puede pintar muy bien una obra y no lo sabe. Claro. Entonces, hay muchos talentos que quizás están subestimados o infravalorados en la sociedad por la sociedad en que vivimos. Pero nuevamente, es como que cuestiónense realmente por qué la sociedad vive así, ¿no? O sea, a veces también escuchas, por ejemplo, no, es que esto es así porque la sociedad me lo trajo así. Este libro que les digo, que se llama El Código de las Mentes Extraordinarias, les llama como que rules, que son las bullshit rules, como Ok. que las reglas bullshit, Ok. que te hacen cuestionar, ok, está bien, entiendo que la sociedad piensa así, pero ¿por qué no lo puedo cambiar? Entonces, hay veces que también las personas dicen, ya, como que no cambies nada, pero ¿por qué? O sea, si todo el mundo lo hace lo mismo, o sea, si todo el No, mundo vive no así... estás obligado a hacer lo mismo tú también. Exacto, entonces, ¿por qué tú también tienes que ir por el mismo camino, por la misma ruta? ¿Por qué no buscar cosas diferentes? Entonces, yo los invito, no necesariamente a ser el loco ni la oveja negra, porque tampoco no es la idea, pero que si ustedes sienten que pueden hacer algo, pues háganlo y sin sentirse juzgados, porque en verdad también creen que en la prueba y el error nacen también muchas cosas, y una persona que está detrás de Totalmente. ellos se van a dar cuenta, oye, si él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Exacto. Entonces se crea nuevamente una especie, digamos, no movimiento, pero sí ya tienes precedentes de cosas que están pasando en el mundo y la vida está cambiando de esa manera, Sí. de hecho. Entonces creo que ese sería el mejor consejo. Busquen su felicidad. La felicidad no es ni la plata, ni la mansión, ni nada. No se sesguen en esas... Yo digo estupideces porque para mí hay gente que pone su foto con el carro, con el esto... Está bien, hagan lo que quieran, pero por favor también enfóquense ustedes en desarrollarse como personas y ayudar y compartir o sea, realmente el ayudar, el compartir, el contribuir con el mundo, la comunidad donde vives, es mucho más importante que Es el más resto. enriquecedor. Y quizás hoy no lo vean, pero en el futuro se van a dar cuenta que eso pudo valer más de todos los miles de millones que pueden conseguirse de alguna u otra manera. Claro. Y referente a las redes, Sí. a ver, yo soy creador de contenido, me encanta crear contenido, estoy muy activo en Instagram, en TikTok. Me pueden conseguir, bueno, yo soy como alaingode.crypto o alaingode.crypto, también estoy en Twitter. Tengan mucho cuidado con los estafadores, porque hay Sí. muchos estafadores que tienen como que Alain con doble L o Alain con doble L o con doble punto o con doble G. Entonces solamente jamás voy a pedir dinero, jamás voy a venderles nada. Así que mucho cuidado con eso. Y creo que ahí me encuentran como Alaingo de Freud o Alaingo de Crypto y yo puedo y respondo en verdad a todas las personas. Yo soy muy cercano con la comunidad y me gusta interactuar con ellos y ayudarlos en lo que puedo. Así que Súper. lo que quieran. Súper, igual voy a poner tus redes en la descripción del video para que no caigan en eso, porque sí, de verdad, hay muchos estafadores y en el mundo cripto hay mucha gente que le gusta personificar a algún influenciador y algo, y la forma más fácil de darse cuenta es porque te ofrecen algo de una vez. Así es. Ya, la gran mayoría de los que realmente están haciendo estos negocios como debe ser, no te piden nada, te están dando simplemente información y su forma de contacto siempre están ahí a la mano. O sea, ellos no te contactan primero. Oye, algo que se me pasó y que también quería comentarlo, creo que es importante, es que nunca prejuzguen a una persona por cómo es o cómo piensa Claro. o qué hace o en qué rápido hace una cosa. Porque a veces, o por la ropa, tú sabes Sí. que, de hecho yo soy una persona que se viste muy cómodo y va a reuniones súper cómodo. Sí. Y a veces al principio era muy subestimado hasta que hablábamos, intercambiábamos, digamos, alguna palabra y es como que recién ya te empiezan a respetar, a conversar, Claro. etcétera. Pero es como que... Sí, pero juzgar un ¿por libro qué? por la portada no... Totalmente. Es donde, O sea, aquí es donde, joder. de verdad que este mundo es donde más se pone en evidencia es el dicho de no juzgar un libro por su portada. Totalmente. Nunca subestimen a nadie. Sí, Jamás, jamás. Porque tú no sabes quién hoy es. O sea, hoy alguien puede ser A Ujú. y en el futuro esa persona quizás te pueda ayudar. Totalmente, Entonces, totalmente. el mundo da vueltas, sí. Es un mundo, Sí. exacto, el mundo da vueltas. Así que listo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo. Gracias, Alain. De verdad, Gracias. un gusto el tenerte aquí. Adiós. Chao. Eso ha sido todo por hoy.
Síguenos en todas las redes sociales como El Disque Show. Until next time, te esperamos en el próximo episodio.